El aire en la antigua mansión de mi padre, don Fernando, era pesado, no solo por el luto, sino por una tensión silenciosa que se palpaba en cada esquina. Las cortinas de terciopelo verde olivo, que mi madre siempre odió, parecían absorber la poca luz que se atrevía a colarse por los ventanales. Las caras de los presentes eran una mezcla de tristeza genuina y algo más, algo que yo, Ana, la hija menor, apenas empezaba a descifrar. Mi padre, don Fernando, había sido un hombre de pocas palabras pero de una presencia imponente. Un empresario de la vieja escuela, forjó su fortuna con trabajo duro y una mente brillante. Su muerte fue repentina, un ataque al corazón fulminante según el doctor Morales. Nos dejó a todos atónitos, aunque él siempre fue reservado con su salud. Había sido un pilar en nuestra familia, pero también un enigma. Y ahora, con su partida, el enigma se había convertido en un abismo lleno de preguntas. Miré a mi alrededor. Allí estaba mi hermana Laura, vestida de un negro impecable, con un velo discreto que no lograba ocultar la dureza de su mirada. Laura siempre fue la favorita de papá, la más parecida a él en ambición y carácter. Después de la muerte de mamá, hacía 10 años, ella se había encargado de la mayoría de los asuntos de papá, especialmente los financieros. Siempre pensé que Laura tenía una doble vida, la hija ejemplar y la mujer de negocios implacable. Su pasado siempre fue un velo para mí, envuelto en rumores de tratos turbios y relaciones rotas. También estaban mis tíos, Carlos y su esposa Sofía, junto a mi primo Miguel. Carlos, el hermano menor de papá, siempre había vivido a la sombra de la fortuna de don Fernando, con una vida de altibajos. Sofía, su esposa, una mujer tan superficial como un estanque en verano, solo parecía interesada en el tamaño del diamante de mi tía abuela. Miguel, nuestro primo, era un joven inmaduro que pasaba la vida pidiendo dinero a diestra y siniestra. Todos se movían por la mansión como buitres disfrazados de cuervos, con la misma pregunta flotando en el ambiente. ¿Qué había dejado don Fernando? El silencio se rompió cuando el abogado Ramírez, el albacea, un hombre de gafas finas y rostro adusto, anunció. El señor Fernando deseaba que su testamento fuera leído en 3 días. Estén todos presentes. Las palabras fueron un respiro para algunos, un tormento para otros. Para mí, fueron el inicio de una búsqueda, la confirmación de que la paz en la familia Grace no duraría mucho más. La cena familiar después del funeral fue un desastre encubierto. Copas de vino tinto tintineaban con excesiva frecuencia, y las conversaciones giraban morbosamente en torno a los bienes de mi padre. Laura, con una sonrisa fría, intentaba mantener el control, pero la tensión era palpable. Ana, ¿recuerdas el collar de esmeraldas de mamá? Papá siempre dijo que lo quería para ti. Comentó Sofía con un tono aparentemente inocente, pero sus ojos ya hacían el cálculo de su valor. Laura la interrumpió bruscamente. Sofía, el testamento lo aclarará todo. Y Ana, ese collar lo vendió papá hace años para una inversión. ¿No lo sabías? Su mirada, cargada de reproche, me hizo sentir incómoda. Yo no sabía nada de eso. Papá nunca me había mencionado que vendió las joyas de mamá. Esa noche, no pude dormir. Había algo en las palabras de Laura, en la forma en que el nombre del doctor Morales apareció varias veces en conversaciones sobre el estado de salud de papá en los últimos meses, que me inquietaba. Decidí llamar a Marcela, mi mejor amiga, a quien le había contado mis sospechas sobre Laura en el pasado. Marcela, necesito tu ayuda. Algo no me cuadra con Laura y el testamento de papá. Ella ha estado demasiado cerca de él en los últimos años, controlando sus finanzas, le expliqué. Marcela, que trabajaba en el sector inmobiliario y conocía a mucha gente, me prometió investigar a Laura. Me contó rumores de un negocio turbio de Laura hace unos años, una venta de terrenos en la que hubo implicaciones legales pero que desapareció de los registros. Ana, tu hermana tiene una reputación de ser eficaz en su trabajo, pero también de quitar obstáculos de su camino, me advirtió. La oficina del abogado Ramírez era sobria, con estantes llenos de libros de leyes que parecían contener todos los secretos del mundo. Mi hermana Laura, mi tío Carlos, Sofía y Miguel, y yo nos sentamos alrededor de una gran mesa de madera, esperando el veredicto de mi padre. La tensión era insoportable. El abogado Ramírez, con su voz monótona, comenzó a leer la última voluntad de don Fernando. Las primeras líneas eran predecibles: legados menores para algunos empleados, donaciones a caridad. Pero luego, la bomba. A mi hija Ana, le legó la mansión familiar,
libre de cargas, con todas sus pertenencias, esperando que encuentre en ella la paz y el legado de nuestra historia. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mansión era la joya de la corona, el bien más preciado de la familia. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, su rostro se puso blanco. Yo no podía creerlo. Pero lo que siguió fue aún más impactante. A mi hija Laura, y a mi hermano Carlos, les lego el resto de mi patrimonio empresarial y financiero, a ser administrado conjuntamente, con la condición de que trabajen juntos para expandir el negocio familiar, y, en un plazo de 5 años, donen el 20% de las ganancias a una fundación benéfica de su elección. En caso de desacuerdo insalvable, o si se demuestra cualquier intento de manipulación del testamento o de mis últimas voluntades, la totalidad de su parte pasará a ser administrada por Ana. El silencio que siguió fue atronador. Laura y Carlos obligados a trabajar juntos, y la amenaza implícita de que yo obtendría todo si había manipulación. Laura me lanzó una mirada de furia, una mezcla de resentimiento y una chispa de miedo. Carlos, siempre tan calculador, se aclaró la garganta, con una sonrisa nerviosa. Sofía, que solo entendía el dinero, estaba estupefacta. Miguel, mi primo, parecía más interesado en su teléfono. El abogado Ramírez carraspeó. Hay un codicilo adicional. En una caja fuerte oculta en el estudio de don Fernando, hay una carta personal que debe ser leída por Ana, en presencia de todos, la próxima semana. Ese codicilo lo cambió todo. Sentí una punzada de esperanza y, al mismo tiempo, un temor creciente. Mi padre, el hombre de los secretos, aún tenía una última carta que jugar. Y yo, Ana, era la que debía revelarla. Después de la lectura del testamento, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Laura y Carlos, obligados a colaborar, formaron una alianza tensa, y para mí, sospechosa. Los veía susurrar en rincones, sus miradas furtivas, sus risas falsas. Estaban tramando algo. Ana, ¿estás segura de que quieres que te investigue a Laura?, me preguntó Marcela por teléfono. He encontrado algunas cosas. Unos informes de la época en que desapareció esa venta de terrenos. Parece que el doctor Morales firmó un par de documentos relacionados con la salud de papá en ese tiempo, justificando su ausencia en ciertas decisiones críticas. ¿El doctor Morales? La mención de su nombre me heló la sangre. Él había sido el médico de cabecera de mi padre durante años. Lo veía a menudo, pero nunca me imaginé que pudiera estar involucrado en algo turbio. ¿Habría sido Laura capaz de manipular a papá a través de su salud? Un día, mientras buscaba unos viejos álbumes de fotos de papá, encontré una fotografía descolorida de mi padre, mucho más joven, con una mujer que no era mi madre. Detrás de la foto una pequeña nota. Mi dulce Emilia, no pude protegerte. La caligrafía era de papá. ¿Quién era Emilia? ¿Y qué tenía que ver con todo esto? Un nuevo secreto del pasado de don Fernando. También noté que la puerta del estudio de mi padre, donde estaba la caja fuerte, mostraba signos de haber sido forzada, aunque de forma muy sutil. La madera alrededor de la cerradura tenía pequeños rasguños. Alguien ya había intentado entrar. La presión para la lectura del codicilo era inmensa. Todos estábamos reunidos en el estudio de mi padre. El abogado Ramírez, Laura, Carlos, Sofía, Miguel y yo. El ambiente era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La caja fuerte, pequeña y antigua, estaba abierta sobre el escritorio. Dentro, una carta amarillenta y un pequeño objeto. Mis manos temblaron al tomar la carta. La caligrafía de papá. Comencé a leer, mi voz temblaba al principio, pero se fue haciendo más firme con cada palabra. Mis queridos hijos y familia. Sé que esta última voluntad les habrá sorprendido. Especialmente a ti, Ana, mi pequeña detective. Siempre fuiste la más observadora, la que veía más allá de las apariencias. Laura me lanzó una mirada de resentimiento. Carlos estaba nervioso. La verdad es que Laura durante años manipuló mis decisiones. Se aprovechó de mi confianza y, con la ayuda del doctor Morales, quien certificó una supuesta demencia incipiente, en los años de mi vejez, intentó despojarme de mis propiedades y, lo más grave, de la herencia de mi amada Emilia. Un jadeo colectivo. Laura se puso de pie, su rostro una máscara de furia y miedo. Eso es una mentira. Estás loco, papá. Emilia, continué leyendo, mi voz ahora gélida. Era la hermana gemela de vuestra madre.
Ella y yo nos enamoramos en secreto. De ese amor nació un hijo, que dimos en adopción para proteger a vuestra madre y la estabilidad de la familia. Ese hijo es Miguel. El estudio estalló en caos. Miguel, mi primo, era el hijo secreto de mi padre. Sofía gritó. Carlos se quedó mudo. Y ese no es el único engaño de Laura. Ella, con la complicidad de Carlos, y usando los certificados falsos del doctor Morales, intentó vender ilegalmente los terrenos de Emilia, que en realidad eran la parte de la herencia que correspondía a mi hijo, Miguel. Los documentos de esa venta ilegal están en esta caja, junto con pruebas de los pagos ilícitos a Laura y a Carlos. El collar de esmeraldas de vuestra madre, el que Laura dijo que vendí, lo tiene Carlos, como pago por su silencio. Carlos se levantó, intentando huir, pero el abogado Ramírez ya había dado instrucciones discretas. Un par de guardias, previamente contratados, bloquearon la salida. La carta finalizaba. Ana, mi querida hija, te dejo el resto de la fortuna de Emilia, además de la mansión. Confío en ti para que uses este legado con sabiduría y para que protejas a Miguel, el hijo que nunca pude reconocer. Y a Laura y Carlos, les dejo la justicia, para que paguen por sus actos. El codicilo también incluía una cláusula de desheredación total para Laura y Carlos, si se confirmaba la manipulación. La verdad fue devastadora para la familia Grace, pero liberadora para mí. Laura y Carlos fueron llevados a juicio por fraude y conspiración. El doctor Morales perdió su licencia y enfrentó cargos por falsificación de documentos. La red de engaños que habían tejido se desmoronó, y ambos fueron condenados por sus delitos. La ambición de Laura y la codicia de Carlos los habían consumido por completo. Miguel, mi primo, o mejor dicho mi hermanastro, estaba en shock. Al principio, le costó procesar la verdad, pero lentamente, con mi apoyo, empezó a entender y a aceptar su historia. Se enteró de que sus padres, Carlos y Sofía, lo habían mantenido en la ignorancia para manipularlo. Finalmente, aceptó la parte de su herencia que le correspondía, usándola para enderezar su vida y estudiar, algo que nunca había considerado antes. Yo, Ana, me convertí en la albacea de la verdad. La mansión, ahora libre de las sombras de los secretos y la avaricia, se transformó en un hogar de sanación. Trabajé de cerca con el abogado Ramírez para asegurarme de que la fortuna de mi padre y Emilia se utilizara para el bien, en parte en la fundación benéfica, y en parte para ayudar a Miguel a construir un futuro. Un año después, la mansión volvió a llenarse de vida, pero esta vez, con risas genuinas y conversaciones honestas. Miguel, más maduro y con un propósito, me visitaba a menudo. Marcela era mi confidente incondicional. En el estudio de mi padre, ahora lleno de luz, miré el retrato de don Fernando. Ya no era un enigma, sino un hombre complejo, con errores y un último acto de redención. Su legado no fue solo dinero, sino la verdad, una verdad dolorosa, pero necesaria para purificar nuestra familia. La última voluntad de don Fernando no fue solo un testamento, sino una lección de vida que finalmente nos trajo paz. La herencia más valiosa fue la libertad de la desconfianza. Recuerda darle like, suscribirte y seguirme en TikTok como Dramas con el Zarco.